Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Prepárate para escuchar la palabra del Todopoderoso, solo aquí, en La Voz de la Verdad, tu emisora. Gloria a Dios, bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Vamos una vez más a compartir la palabra de Dios. Va a ser un mensaje corto, pero quiero hablar acerca de la misericordia y de la bondad de nuestro Dios. Es importante conocer estos puntos bíblicos, pues a veces nos encontramos en situaciones en las que creemos que Dios ya no escucha, que Dios pues no tiene una misericordia limitada, pero no. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a bendecirnos, por decirlo así. Yo quiero empezar a leer esta escritura en el libro del Éxodo, capítulo 33, y el verso número 18 y 19. Él entonces dijo, Moisés hablando aquí, dice: te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Noten, en estos momentos Israel estaba en un grave problema, puesto que se habían desenfrenado, habían levantado culto a un Dios ajeno, el cual esto provoca a celos al Señor. Y como todo pecado trae su consecuencia, de las tres consecuencias, pues esta era una, la cual Dios le había dicho a Moisés de que él ya no iba a caminar con ellos, y que era un ángel que iba a mandar para que los llevara a la tierra prometida y vencieran a los enemigos. Moisés en ese momento dice: no puede ser así. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. Moisés era un hombre profundamente enamorado del Señor. Moisés no estaba interesado en la tierra prometida al leer todo el texto y en las bendiciones, sino en esa relación de amor. Estaba totalmente enamorado de Cristo Jesús. Ahora, notemos aquí, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, pues el Señor le dice que sí va a ir con ellos. Moisés logra tocar el corazón del Señor y el Señor dice: voy a ir con ustedes, te voy a llevar a la tierra prometida. Moisés le dice: bueno, te ruego que me muestres tu gloria. Oiga, como diciendo: dame una señal que tú realmente vas a ir conmigo. Así como cuando Jacob luchó con aquel ángel, ¿verdad? Y dice la escritura, bueno, no dice un ángel, sino que dice un varón. Pero cuando Jacob estaba luchando y el ángel le dijo que lo soltara porque ya rayaba el alba, Jacob le dice: bueno, enséñame, muéstrame que realmente he sido bendecido como tú dices. Y dice que le tocó el encaje, bueno, y hasta ahí lo soltó. Él quería una señal. Ahora, la señal que le pide a Moisés es: ¿sabes qué? Muéstrame tu gloria. Dios le dice: no ha habido hombre que pueda ver mi rostro y viva, pero te voy a mostrar y vas a ver la espalda. Ahora, entendamos que este es un lenguaje antropomorfo. No era una espalda literal, sino que solamente una revelación de algo que le iba a mostrar a Moisés. Y esto era su justicia, era su bondad, su misericordia. Espaldas quiere decir, es cuando usted camina a alguien delante de usted, usted lo que ve es la espalda de esa persona. Cuando nosotros en la palabra de Dios vemos
ese lenguaje del cuerpo humano, los ojos del Señor, el brazo del Señor, los pies del Señor. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que es un lenguaje antropomorfo, o sea, dando a entender para que nosotros podamos comprender cosas divinas. Entonces, aquí le dice Dios a Moisés, bueno, vas a ver entonces mis espaldas. Y luego le dice algo, mira, voy a tener misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Hay algo que me llama la atención después de analizar un poco este pasaje de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, mis espaldas prácticamente es un tipo, de acuerdo a los rabinos judíos, es un tipo de alguien que va guiando, alguien que lleva la dirección, alguien de que Moisés perfectamente pudo entender en esa revelación que cada vez que Dios se iba a irar en ese caminar hasta llegar a la tierra prometida, cuando estuviera enojado por el pecado, porque le dijo que era pueblo de dura cerviz, cómo este Dios santo iba a caminar junto con este pueblo duro de cerviz. Dios le estaba mostrando por medio de esa revelación el camino para juntarse, el camino de la redención, que cada vez que Moisés, oiga, tendríamos que tener todo el texto para que usted viera la oración que hace Moisés de intercesión, que cada vez ese era el camino para poder llegar a la redención y a la misericordia del Señor Jesucristo. Estaba apuntando al Señor Jesús, a la obra del Calvario. Pero el apóstol Pablo empieza en el capítulo 9 de Romanos. Y cuando leemos nosotros el versículo número 18, Romanos 9:18 nos dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Oiga bien, pero hay algo también que vamos a leer aquí, muy interesante. Y es que el apóstol Pablo está hablando, dice, verdad digo en Cristo. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero Pablo tenía un dolor porque dice, tengo tristeza y mi tristeza es y continuo dolor en mi corazón. Pablo está mostrando ese dolor que él siente y esa tristeza por algo. Y es porque dice, yo deseara yo mismo ser un anatema, dice, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estaba hablando del pueblo de Israel. Un pueblo que era duro de cerviz. Un pueblo que cuando vemos nosotros la jornada de Israel en el desierto nos damos cuenta de que era un pueblo difícil. Era un pueblo infiel. Después vamos a hablar acerca de la boda, un tipo de boda que se da cuando Dios entrega en el monte del Sinaí las tablas de la ley. Ahora, Pablo dice en el verso 4, son israelitas, de los cuales son, dice Pablo, la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto, dice, y las promesas. Oiga bien todas las pautas, los pasos que pone el apóstol Pablo en cuanto a los israelitas. Pero dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Cuando hablamos de los patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y de los cuales de ese linaje vino Cristo. Según la carne, según ese linaje, vino Cristo, el cual, dice, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, Pablo ahí mismo nos dice, y no es que esta palabra haya fallado, no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en la promesa. ¿En quién? En Isaac,
En ella dice que iba a ser llamada descendencia. Oiga bien, pero esto, dice Pablo, no lo es. Son hijos según, oiga bien, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Y aquí hay un dato importante, porque todos creen o creemos que son o somos hijos de Dios. Pero acuérdese que el mismo Pablo está relatando aquí ya, dándonos una revelación realmente del plan salvífico y del nuevo nacimiento. Porque Pablo dice, miren, ¿se acuerdan ustedes en San Juan capítulo 8, verso 46, 48 por ahí? Cuando estaban criticando al Señor Jesús y le decían, le hacen una pregunta al Señor y le dice, ¿y tú quién eres? Porque lo escuchaban al Señor que hablaba como Dios y hablaba como hombre. Y ellos al final, aunque se maravillaban de su doctrina, de la sabiduría, le decían, ¿y tú quién eres? Y el Señor le dice, antes de Abraham, yo soy. Ya se lo dije desde el principio. O sea, ellos decían, los judíos, nosotros somos hijos de Abraham. Por lo tanto, como somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Si regresamos, oiga bien, al versículo número 7 de Romanos 9. Él dice, ni por ser descendiente de Abraham, son todos hijos. Oiga, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso el Señor Jesucristo cuando viene y llega, tiene un encuentro, o Nicodemo vino a buscarlo de noche, le hace la pregunta y le dice al Señor, venía hablando de otro tema, mire, sabemos que has venido de Dios como maestro, pues nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. El Señor Jesucristo no habló de lo que Nicodemo le estaba preguntando, sino que inmediatamente le dice lo que él necesita saber. Oiga, lo que dice Nicodemo es, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. No, es que él era Dios. Él es Dios manifestado en carne. Pero el Señor no le dijo eso. Lo que le dice es, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oiga, y luego el Señor le dice, bueno, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice que los que son hijos, según la promesa, es que la promesa de Dios consistía en el Redentor, en Jesucristo, que traía un mensaje para poder redimir a la humanidad. ¿Cómo? A través de la cruz del Calvario, de la sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario. Esa es la promesa, la mayor de las promesas. Por eso es que Pablo, cuando empezamos a leer en el capítulo 9, él dice que son israelitas, dice el verso 4, como leímos, de los cuales son, número 1, la adopción. Ahora nosotros somos hijos por adopción. Porque allá perdimos nosotros ese derecho. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la imagen y semejanza, perdieron. Y eso nosotros lo heredamos de nuestros padres. Ahora ellos dicen, miren la promesa, miren lo que le dice Pablo. Son israelitas de los cuales son la adopción. Nosotros somos hijos, oiga bien, ahora hemos sido hijos de adopción a través del nuevo nacimiento. Y dice, la gloria
el pacto. Oiga bien, nosotros somos ahora por medio del nuevo pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Hemos venido a contemplar su gloria, aquella gloria que estaba en el tabernáculo, aquella gloria con la que Él se manifestaba. Ahora nosotros somos partícipes de esa gloria y de esas promesas. Qué bendición es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Cristo ahora llenándonos a nosotros con poder y gloria. ¿No fue el dijo en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire lo que le dice también la promulgación de la ley. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora nosotros tenemos esa revelación del Antiguo Testamento, nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento, dada a través por el Espíritu Santo a estos hombres que los inspiró. Y la iglesia, oiga bien, ahora tiene ese conocimiento que todavía ellos están cegados. La ley no ha pasado de moda, como muchos dicen, que no estamos en el tiempo de la ley, no. La ley está en vigencia, pero dice si se usa legítimamente. O sea, que la interpretación correcta de la ley está en el Nuevo Testamento, dada por el Espíritu Santo a estos hombres. Así lo dice 2 Timoteo 3:16. Y dice el culto y las promesas. Promesas grandes que tenemos nosotros ahora como iglesia. Gloria a Dios. Y mire, vamos a avanzar porque dice, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es esa promesa que estábamos hablando acerca que venía por la descendencia, por Isaac? Esa promesa. Dice, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, oiga bien, no por las obras, sino por el que Él llama. ¡Qué bendición! Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque ellos creían que la salvación, las promesas, todas estas cosas solo le pertenecían única y exclusivamente a Israel. Y vamos a llegar al texto que después leímos. Entonces dice, en ninguna manera. Pues Moisés dice, cuando leímos en Éxodo 33, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y aquí hay algo importante que le dice a los israelitas y que nosotros le hemos dado una interpretación diferente. Porque agrega aún más, Pablo toma el versículo que está en el texto de la Torá, en Éxodo, lo plasma aquí cuando dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo aún ahora nos interpreta este texto diciendo en el verso 16, así que no depende del que quiere, hablando de los gentiles, ni del que corre, hablando de los judíos. Y vamos a ver por qué dice más adelante, del que corre. Ponga en mente eso, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, pues, ¿por qué pues inculpas? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Luego Pablo dice, mira, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Va a decir el vaso de barro al que lo está creando, te vas a poner con él? Note bien, y hay algo aquí que me llama la atención. Porque Pablo empieza a hablar acerca del pueblo gentil,
dándoles a entender a los judíos que esto no es exclusivamente solo de ellos. La misericordia de Dios se extendió hasta los gentiles. Y mire lo que dice el verso número 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ya Dios tenía todo preparado, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes dice Pablo? A nosotros como iglesia, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo está diciendo, hey, sí, Dios ha tenido misericordia de ustedes y tiene misericordia, pero la misericordia de Dios ustedes no la pueden limitar solo para ustedes. Porque allá, cuando le mostró las espaldas a Moisés, esa revelación le estaba indicando a Moisés, yo te voy a dirigir. Este es el camino, el cual a ustedes los va a llevar a ese punto de reunión donde van a obtener perdón de pecados, redención. Yo te voy a mostrar. Las espaldas representan al, o sea, el que dirige, el que lleva. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No encierren, como muchas veces queremos encerrar a Dios en una cajita y limitar a Dios, como nosotros creemos que a veces lo malinterpretamos. No, Dios es sin límite, Dios es infinito. Pablo dice, su bondad, su misericordia, la ha extendido ilimitadamente para todo aquel que busque realmente el rostro de Dios y busque arrepentimiento. Como dice el verso 25, y Pablo otra vez más va al libro de Oseas. Y toma y dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados. Miren lo que dice. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Y luego toma la otra escritura en Isaías y dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, vuelve otra vez, oiga bien, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, note qué bendición. Y él toma como referencia 2 ciudades que hasta el día de hoy pues están fuera del mapa, desaparecieron. El juicio de Dios cayó fuertemente sobre estas ciudades, que hasta el día de hoy hay maldición en ese lugar, no crece nada. No se da nada, no vive nadie. Y dice el apóstol Pablo, tomándolo en el verso 28, voy a leer otra vez, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, no nos olvidemos. ¿Sabe por qué nos habla de esa palabra de prontitud? O sea, no es que va a ser mañana, yo no lo sé. Porque el tiempo de Dios solo Él lo conoce. Puede ser hoy en la noche, mañana, en 1 año, 3, yo no sé. Pero cuando habla de esta palabra, justicia y prontitud, es que Él va a cumplir lo que ha dicho y a su tiempo. Pero como que nos habla de esta palabra prontitud para que no nos acomodemos. Es que llega un momento en esta tierra como seres humanos nosotros, que nos invade el espíritu de confort o de estar confortables. Vivimos en esta tierra como que nunca vamos a partir de ella. Como que realmente hablamos del arrebatamiento de la iglesia, hablamos de la venida del Señor Jesucristo, pero como que algo como que lo dejamos tirado por ahí. Bueno, si viene, viene y nos vamos. Mire que el apóstol Pablo, porque pues a él se le acredita el libro de los Hebreos prácticamente, él dice que habla ahí que muchos quedaron tendidos en el desierto.
y no entraron a la tierra prometida. Caer tendido es que quedaron. No sea, esto lo puso él como ejemplo, dice, a la iglesia, de que también nosotros podemos quedar en esta tierra si nosotros no nos apuramos. Pero quiero detenerme aquí porque esto es serio. Y con esto el apóstol Pablo está cerrando el capítulo 9, que viene hablando de Israel y haciéndole ver a Israel su misericordia extendida sobre los gentiles, y nos habla también a nosotros la carga que llevamos nosotros como iglesia. Porque toda la promulgación de la ley, dice, el culto, las promesas, oiga bien, la adopción, la justificación, todo, el Señor lo dio todo por todos. Y mire, nosotros fuimos adoptados, nos tomó en cuenta, nos dio esa oportunidad. Entonces, no sé hasta qué grado de agradecimiento cada uno de nosotros tenemos por esto. Pero Él dice que con prontitud, dice, Él va a ejecutar su sentencia, pero con justicia, dice, sobre la tierra. Y luego dice en el verso 29, ya para cerrar, bueno, tiene más versículos, pero dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, oiga bien, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Oiga, hubiéramos quedado nada hubiera quedado. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene alguien que es fiel. ¿Qué pues diremos? Y hace la pregunta, que los gentiles que no iban tras la justicia, que no la buscaban, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y aquí vamos a la palabra que yo le dije a usted, que cuando dice, no es del que quiere, que hablaba de los gentiles, porque dice, no es del que quiere. Y luego dice Pablo aquí, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y luego dice, ni del que corre, hablando de los judíos. ¿Por qué? Mire lo que dice, más Israel que iba atrás, o sea, iban corriendo una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Roca de caída. Hermanos, amigos, es importantísimo que nosotros no nos dejemos llevar por pensamientos que no son correctos. Busquemos realmente. Dios tiene una misericordia ilimitada. Dios siempre está esperando que nosotros entremos, busquemos ese arrepentimiento, ese perdón de pecados. Todavía la cruz del Calvario está ahí. La sangre del Cordero puede ser todavía aplicada a su vida a través del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Dios está derramando su gloria cuando somos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y por eso tenemos esta preciosa palabra, los mandamientos de Dios, para que nos conduzcamos en esta vida tal como es su voluntad y podamos llegar a la tierra prometida. Paz de Cristo, hermanos, a todos ustedes. Amén. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo.